El primer ciclo de Bielsa, que terminó de manera paupérrima en aquel mencionado Mundial de Corea-Japón 2002, había tenido grandes ribetes de grandeza. Estaba entre las dos selecciones principales del ranking FIFA, junto a Francia, que era campeón del mundo y europeo. Líder absoluto de las eliminatorias sudamericanas, había fallado en el intento de conquistar la Copa América de Paraguay 99, pero estaba lista y más que lista para afrontar la Copa América de Colombia 2001. Pero la situación social de Colombia con las guerrillas de la selva se recrudeció a inicios del año 2001, entre secuestros de directivos, atentados de bombas y una carta de amenaza de muerte a la delegación argentina si pisaban suelo colombiano para la Copa. Julio Grondona, presidente de la AFA, decidió por motu propio boicotear la Copa América y no presentar un equipo argentino. Canadá hizo lo mismo. Costa Rica y Honduras reemplazarían a estos dos ausentes. Otra injusticia provocada por la violencia en Colombia, que no permitió ver esa gran selección argentina jugando la Copa América de manera total. Pasa que en el 99, ya con Bielsa, había asistido una selección argentina B. En el 2001, Argentina, con tal de torcer esa racha negativa, seguramente terminaba presentando los principales jugadores del seleccionado. Pero todo quedó en una pausa final. No hubo Argentina en la Copa América y bueno, el resultado también fue lo que ocurrió al año siguiente en el Mundial Asiático, ¿no? Esta es otra de las broncas que me quedaron de chico. Qué manera estúpida de quedar afuera de un mundial donde Argentina estaba para más, pero quedó como un cagón, por respetar demasiado al rival, por temerle, en vez de hacerse temer, y más cuando se es superior. Eso ocurrió en el partido de cuartos de final cuando Argentina enfrentó al local, a Alemania. 7 errores garrafales de Néstor Pekerman, DT argentino, que lograron una injusticia de las más duras de tragar. Primero, apostar por una dupla de ataque que no se conocían. El mundial lo arrancó Saviola y Crespo, que habían jugado todas las eliminatorias juntos. Y con Alemania jugó Tevez y Crespo. O sea, no se conocían mutuamente tanto. Luego, la mala lectura del partido cuando Argentina en el segundo tiempo ganaba 1-0 con gol de Ayala, era la hora de poner petizos rapiditos ante una Alemania desesperada por empatar. Pero no puso a ninguno. Lo curioso fue que Pekerman había indicado que al conjunto teutón se le ganaba por abajo, pero decidió hacer otros cambios totalmente distintos. Entró Franco en el cambio de arquero por Abondancieri, Cambiaso defensor en lugar de Riquelme y Julio Cruz delantero alto en lugar de Crespo, relegando al banco de suplentes a Saviola, a Aimar y ni más ni menos que a Lionel Messi. Todos petizos rapiditos que pudieron volver loco la defensa nerviosa local. Todo quedó cocinado para que encima en la tanda de penales, sin especialistas encima, desde lo que pateaba hasta el arquero, que era el Pato Abondancieri, que atajaba todo en penales, pero no estaba, Argentina falló y quedó afuera en un partido que había sido ampliamente superior. Pero esa cosa de renunciar al ataque cuando se iba 1-0 arriba, lo pagó caro. Otra injusticia. Una pena. Como he dicho en videos anteriores, la selección argentina de Bilardo se ama a la distancia, pero en su actualidad no la quería nadie, porque jugaba horrible. Solo Maradona se salvaba de toda la crítica feroz de los medios, que la gente por supuesto consumía a grandes mares y lo aceptaba. Lo curioso es que todo esto siendo campeón del mundo, pero no hubo enamoramiento con la selección como la hay hoy con la Scaloneta, solo con el Diego, solo con un jugador, y esa falta de apoyo en las canchas se vio en los amistosos muy pocos que jugó Argentina en Buenos Aires y en la Copa América del año 87, organizada en local, donde asistió muy poco público al estadio de River. Una injusticia que la gente se haya dejado llevar por lo que decían los medios, basureando al ciclo de Bilardo y no apoyando al seleccionado, salvo en el mes que duraba el Mundial. Y bueno, por supuesto, cuando se ganó la Copa en el 86 y cuando se retornó con el segundo puesto luego de Italia 90. Eran años dulces del seleccionado argentino, que se daba el gusto de darle la espalda moralmente a una selección campeona del mundo. Una locura, Esta injusticia me hace ruido. Personalmente creo que no fue tan injusto, pero sé que la gente lo entiende así como una injusticia de las grandes. Como Argentina no ganó el Mundial de Italia, pero en líneas generales, Argentina no mereció ser la ganadora de dicha copa, solamente por cuestión histórica y casi legendaria te diría, pero en temas deportivos, futbolísticos y de merecimientos, Argentina no merecía ni siquiera jugar la final. Ya arrancó mal de movida, cayendo en el debut contra Camerún. Luego superó con muy poco a la Unión Soviética. Después empató con Rumania
Rumania en un partido que pudo llegar a perderlo. Así pasó como tercero del grupo, haciendo solo 3 goles en 3 partidos. Muy pobre. Luego vino octavo de final donde se cruzó con Brasil, el partido del dominio absoluto de la Canariña, que superó a la Argentina en todas las líneas, menos en la última, la del arco. Y una genialidad de Maradona, más la definición exquisita de Canigia, terminó superando el enorme inconveniente de los brasileros. En cuarto de final, Argentina jugó el peor partido del Mundial y uno de los peores de la historia de los mundiales, al empatar 0-0 con Yugoslavia, cual dejó afuera por las vías de los penales también. En la semifinal, Italia, el local, y Argentina se mandó la mejor performance de la Copa, pero también terminó empatado en 1 y venció por penales. Argentina llegaba a la final del Mundial con 5 goles en 6 partidos. Un desastre. La favorita era la Alemania por cómo venía. La Argentina solo era superior por el misticismo y por Maradona. Pero la gran injusticia, a pesar de que Argentina no era merecedora de ganar la Copa, fue la final y el final del último partido, donde el forro de Codesal inventó un penal a los 40 del segundo tiempo que Breme cambió por gol y terminó el partido rápidamente. Argentina no merecía ganar esa Copa por todo lo que había hecho antes, pero tampoco merecía perderla así, con una trampa, a lo sumo goleado por el poderío alemán o en tanda de penales, muriendo en la suya, pero perder por un robo sí que fue injusto. Una pena. Cuando Pasarela agarró la selección argentina a finales del 94, luego del escándalo de Maradona en Estados Unidos, quiso poner las cosas en claro desde el principio. En mi seleccionado, se hace lo que yo digo. Y entre las tantas reglas que impuso el Kaiser en la celeste y blanca, además de la rinoscopía, para detectar supuestas adicciones de cocaína mediante el estudio de las fosas nasales, también reglamentó el no uso de aros y del peinado bien corto. Nada de vinchas, melenas, ni nada de esas cosas trolas modas del momento. En la Argentina había varios cracks del momento que usaban el pelo largo: Batistuta, Balbo, Berti, Pablo Paz, Canigia y Redondo. Estos dos últimos se negaron al capricho del DT de cortarse obligatoriamente el cabello. Los otros, en cambio, eligieron cortárselo corto, el modo melenita o corto directamente. Pero Redondo y Canigia optaron por continuar con el pelo largo en modo desafiante al DT Pasarela. Y bueno, el DT decidió no convocarlos en la etapa eliminatoria. Redondo, crack del Real Madrid en ese momento, renunció al seleccionado y Canigia, en ese momento en Boca, no fue convocado. Y estas dos grandes ausencias fueron una verdadera injusticia y pena para la selección argentina, que necesitó muchos de estos tipos con experiencia europea en el Mundial de Francia 98. A medida que iba avanzando en la Copa, teniendo a Redondo y a Canigia, quién sabe hasta qué parte del Mundial llegaba Argentina, ¿no? ¿Llegábamos a la final o solo nos quedábamos en cuartos de final como lo hicimos finalmente? ¿Era más importante el desafío contra el DT que jugar un Mundial para tu país? ¿Qué sé yo? Contestámelo abajo en los comentarios. Así como hubo grandes injusticias del fútbol argentino en no convocar jugadores para mundiales, también hubo injusticias en no convocar buenos entrenadores para dirigir. Este fue el caso del Pepe Minella. Pasa que Guillermo Stabile agarró la selección argentina en el año 39 mientras dirigía a Huracán y siguió su extensísimo ciclo durante 20 años, hasta el fracaso de Suecia 58, que se fue. Allí la AFA comenzó a cometer errores cambiando de entrenadores por ciclos muy breves, que duraron solamente un torneo. El tridente armado por Spinetto, Barreiro y De la Torre ganaron la Copa América del 59 en Buenos Aires, pero con el Charro Moreno perdieron la de Ecuador a finales del mismo año. Stabile retornó en 1960 para ganar el campeonato panamericano de ese año, pero luego se fue, lo echaron. Y allí pasaron nuevamente Spinetto, D'Amico, el Toto Lorenzo, Pipo Rossi, Jim López y Amable Torres. Todo en 3 años, nada más. Pero en 1964 por fin se dieron cuenta y convocaron como entrenador al Pepe Minella, cuya trayectoria ganadora venía con 9 títulos ganados como entrenador de River entre los años 40 y 50. Como entrenador del seleccionado argentino, Minella ganó encima la Copa de las Naciones ante Brasil de Pelé, Portugal e Inglaterra en el mismísimo Maracaná en el año 64 y encima con la valla invicta. Pepe Minella siguió hasta el año 65 cuando clasificó a la Argentina al Mundial de Inglaterra 66. Pero antes de comenzar los preparativos para ese Mundial, AFA decidió echar al viejo caudillo marplatense, dejando todo lo preparado tirado a la mierda, a la basura. Tras los reiterativos fracasos de la selección del Mundial en Inglaterra, Minella volvió a ser convocado en el año 68, pero careció de suerte y nuevamente lo volvieron a echar en vísperas de las eliminatorias del 69, que quedó marcado a fuego en la selección argentina luego de la derrota ante Perú en la Bombonera.
Otra de las grandes ausencias que injustamente no pudimos disfrutar fue el ciclo goleador del gran Ramón Díaz en la selección argentina, el mejor 9 argentino de los años 80, brillante en el fútbol italiano. Ramón llegó a jugar en la selección solamente hasta el 82, cuando se fue Menotti e ingresó luego en marzo del 83 Bilardo como entrenador, como también Maradona como capitán. Diego y Ramón no se llevaban muy bien y siempre estaban en dudas aquellos rumores que decían que Ramón Díaz no era convocado a la selección argentina de Bilardo por expreso pedido de Maradona. El pelado hizo más de 100 goles entre el calcio italiano y el fútbol francés en los años 80, pero nunca fue convocado a la selección de Bilardo. Nunca, Y teniendo en cuenta la escasez de goles que ya conté que tuvimos, por ejemplo en el Mundial de Italia 90, quizás el pelado Díaz pudo haber aportado seguridad en el área rival, pero injustamente no pudimos disfrutarlo. Ramón quedó out de la selección cuando Maradona se transformó en el nuevo capitán, privándolo de jugar más mundiales que solo el único que jugó en España 82. Una pena, una injusticia de las más grandes. Así como te conté el caso del Pepe Minella, que debió ser el reemplazante natural de Stabile en el 58, luego del fracaso de Suecia, también hubo grandes entrenadores del ámbito local que no tuvieron chances de dirigir la selección argentina, a pesar de que hicieron grandes méritos para hacerlo. El primero y principal que todos pedían, luego de los exitosos ciclos en Vélez y en Boca, era Carlos Bianchi, pero el virrey siempre se molestó con la conducción y el acercamiento al seleccionado de parte de Julio Grondona. Esa relación siempre fue tensa entre el virrey y don Julio, y Bianchi le dijo que no en 3 ocasiones encima. Otro entrenador exitoso de ese periodo fue Ramón Díaz, uno de los directores técnicos más ganadores de la historia del fútbol argentino, que sigue dirigiendo actualmente en el Brasil. Tampoco lo pudimos ver con el buzo de la selección argentina. Una injusticia que no pudimos ver ni al virrey ni al pelado Díaz dirigiendo la selección. Otro entrenador exitoso argentino que no pudimos ver dirigiendo la selección fue Helenio Herrera, técnico multicampeón en Europa entre los años 50 y 60, campeón con el Atlético Madrid, con el Inter, con el Barcelona, con la Roma. Nunca fue tenido en cuenta para volver a la Argentina a dirigir. Otro entrenador exitoso en los años 60 y que sí tuvo un paso fugaz por la selección argentina fue el Zorro, Osvaldo Subeldía, contracampeón de todo con Estudiantes de La Plata a finales de la década del 60, campeón argentino de América y del mundo con Estudiantes. Dirigió la selección argentina en el año 65, cuando echaron al Pepe Minella, pero solo dirigió un partido. Pasa que el Zorro quería y exigía a la AFA un cuerpo técnico muy amplio, con entrenadores, psicólogos, todo lo que hay hoy, preparadores físicos, todo lo que hay hoy, ¿no? Un lugar de entrenamiento específico y varios lapsos de tiempo para entrenar, solamente con los jugadores de la selección. La AFA en ese entonces le dijo que no, y solo dirigió un partido que terminó en empate y se fue a dirigir a Estudiantes después de eso. Otro entrenador exitoso fue el mismísimo Timoteo Gribol, que transformó a Ferro en los años 80. Llegó a ser candidato para reemplazar a Menotti en el 82, pero fue superado ampliamente por Bilardo. Además que Leiden, el presidente de Ferro, no lo dejaba ir. Y bueno, los actuales más candidatos que siempre salen cuando hay crisis en la selección son el Cholo Simeone, Pochettino y el mismísimo Gallardo. Van a tener que esperar, porque espero que haya Scaloni para rato, ¿no? Otro episodio injusto fue claramente la derrota con Arabia Saudita en el inicio del Mundial de Qatar. Argentina venía sin perder casi 3 años, desde el año 2019 en la Copa América de Brasil, y llevaba 36 partidos invictos de manera contundente. Venía de ser campeón de América, campeón de la finalísima y recontra candidato a ganar el Mundial, pero se tropezó con una inesperada derrota ante el rival menos esperado. Arrancó ganando con un gol de Messi de penal de movida. Argentina siguió en su rúbrica de conseguir más goles, pero sendos offside raros y fallos arbitrales dudosos hicieron desmoralizar al conjunto de Scaloni, que en una ráfaga de 7 minutos le dieron vuelta al marcador. La derrota podía suceder, sí, en el fútbol nada está planificado. Obviamente la candidatura previa la tenía siempre Argentina, pero lo injusto fue este fallo arbitral que no permitió que Argentina convierta el segundo gol. Un fallo del VAR que luego se comprobó que fue un horror del VAR. Quizás Argentina no ganaba ese partido con este gol, pero quizás también pudo haber empatado 2-2 y se hubiese mantenido el invicto igual, hasta ser campeón invicto. Cetro que solo tiene el campeón de México 86 de las 3 estrellas nacionales. Si llegaste hasta acá, te felicito por seguir bancando el canal y esta serie también. Hacemos esta pausa para invitarte a suscribirte al canal y que nos dejes recomendaciones abajo de futuros especiales de 25 para más adelante. Like al video, comenta y bueno, seguí mirando los primeros 5 puestos que son las peores injusticias de la historia de la selección argentina. ¡Dale!
Así arrancamos con las peores 5 injusticias de la selección argentina. La inesperada derrota en la final de la Copa América de Venezuela 2007. Una copa que Argentina arrasó de principio a fin, goleando a Estados Unidos, a Colombia y venciendo a Paraguay por la mínima, sacó 9 de 9 en zona de grupos. Luego goleó a Perú, goleó a México y enfrentó a Brasil en la final, otra vez, como en Perú 2004. Pero esta vez la Argentina no llevó un team suplente, sino uno titular, los mejores que pudo armar en ese momento. El Coco Basile, que estaba otra vez. Los llevó a todos en su mejor momento. A Messi, a Riquelme, Verón, Tevez, los dos Milito, Mascherano, Crespo, Abondancieri, Aimar, Gago, Cambiaso, el Ratón Ayala, Heinze, Zanetti, Burdizo, etc. La mejor selección de todas, Como gran ausencia solo faltaron, por ejemplo, Sorín y Saviola. Luego fueron todos los mejores del momento. Pero otro Brasil, mix de titulares y suplentes, volvió a vencer a la Argentina, pero sin penales esta vez, sino en los 90 reglamentarios y para peor, con una goleada incluida. Argentina jugó el peor partido de la Copa en ese partido que más debía rendir, la final, para ganar, pero el 3-0 final para Brasil decretó una de las peores derrotas en la historia del clásico de la Copa América y una de las mayores injusticias de la selección argentina no haber podido coronar ese gran equipo y ese gran campeonato que había hecho, con una vuelta olímpica recontra merecida. Otra de las mayores injusticias de la selección argentina en su historia es la que le pasó a la selección argentina de la década del 40, la mejor década de la historia del fútbol de AFA, con equipazos y jugadorazos de la primera línea histórica del fútbol argentino, todos conviviendo en el gran fútbol de la AFA. Lamentablemente esa selección no pudo demostrar el enorme poderío histórico que tuvo de manera internacional e intercontinental, ya que la Segunda Guerra Mundial interrumpió todo. No hubo mundial en el 42 y en el 46 tampoco, y encima, con la ausencia en el Mundial del 38 y del 50, ya mencionadas, Argentina dejó pasar la mejor época de su historia en materia local, conformando una de las mejores selecciones argentinas en toda su historia. No tuvo participación mundial, pero sí regional, al ser campeón de América en el 37, 41, 45, 46 y 47. Esta la única vez que hubo un tricampeón de América. La escaloneta puede alcanzar este cetro en el año 2028. Ojalá que sí. Pero por culpa de las guerras y los boicots, nos perdimos la chance de ver en mundiales a tipos como René Pontoni, Mario Boyé, Ángel Labruna, aunque este sí jugó un mundial pero en Suecia 58, teniendo 39 años. Nos perdimos ver a Jaime Sarlanga, al Tucho Méndez, a Rinaldo Martino, Félix Lustó, Yamil Simes, José Marante, José Salomón, Luis Arrieta, Ángel Peruca, Armando Farro, De la Mata, Claudio Vaca, Carlos Sosa, Natalio Pesia, Julio Cosi, Ferraro, Pellegrina, Strembel, Fonda, Sobrero, Jaco, tantos que brillaron en la década del 40 y no pudimos ver jugándolo un mundial para la Argentina porque justamente no hubo mundiales. Gracias Hitler y Mussolini, la concha de... Una de las injusticias más locas y curiosas de este ranking que ocurrieron en la historia de la selección argentina fue la esperada pero fallida jornada en la que iba a debutar Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina mayor. Messi, ya campeón mundial juvenil en el año 2005, titular en Barcelona, se esperaba todo cuando por fin se pusiera la camiseta titular de la selección argentina que dirigía Néstor Pekerman. Era agosto del año 2005 y Argentina viajó a Budapest para jugar un amistoso internacional con Hungría, una selección liderada por Juan Pizorín, Heinze, el Ratón Ayala, el mismo Scaloni, Maxi Rodríguez, Crespo y el Cabezón de Alessandro, entre otros más. Argentina ganaba 2-1, cuando a los 16 del segundo tiempo, Pekerman realiza el cambio más esperado. Ingresa Messi por Lisandro López. Y la Pulga realiza los primeros movimientos típicos de él, rapidito. Pero en la próxima jugada, y a tan solo 90 segundos de haber ingresado, llega esta jugada, donde vio la tarjeta roja. Así es, el debut de Messi solo duró 1 minuto y medio porque el forro y exagerado árbitro alemán, Markus Merck, decidió echarlo por agresión. Una injusticia fatal. El partido más esperado por Messi y por la expectativa deportiva enorme que había despertado ese partido, solo duró 1 minuto y medio porque al referí se le antojó ver un manotazo y era tarjeta roja, directa, cuando ni siquiera lo tocó al húngaro fantasma ese. A lo sumo sacarle amarilla, si crees que fue agresión. El pibe había entrado recién, hacía 1 minuto nada más. No fue contra el rival encima de la falta, sino el rival fue contra él. Una locura, una injusticia que Lionel tardó muchos años en poder cicatrizar. Él mismo lo ha dicho, una curiosidad, pero que dolió mucho en su momento.
Una injusticia que duele, primero como persona al tipo que ya no está más con nosotros y no puede disfrutar este gran momento de la escaloneta, pero además duele por no haber podido disfrutar al mejor Diego mucho más tiempo todavía en la selección. La vida privada de Maradona, que pasó a ser pública siempre con ribetes de escándalo, polémica y sanciones, nos privó de ver más Maradona mucho más tiempo en la selección argentina con un gran nivel, el que consiguió por ejemplo en el 86, porque el Mundial de Italia Diego llegó extenuado en una temporada durísima con el Napoli, pero además se cuidaba muy poco físicamente a nivel personal. Aún así le alcanzó para esa genialidad con Brasil, pero pudo hacer mucho más si hubiese estado en mejores condiciones. En Estados Unidos 94 ya lo mencionamos, el escándalo del doping en un Diego que hizo tanto sacrificio como nunca en su vida, llegó a pesar menos de lo que pesó en el 86. Fíjate qué estado físico llegó con 33 años, pero siempre la polémica lo rodeó y terminó mal. Incluso un Diego mucho más serio y más profesional pudo llegar a jugar el Mundial de Francia 98 con 36 años, lo mismo que tiene Messi más o menos ahora, camino al Mundial del 2026. Quizás no veíamos un Diego fantástico con 36 años, pero sí un Diego contagiando compañeros en el vestuario, liderando nuevamente un conjunto albiceleste en otra Copa del Mundo. Pero la pelea con Pasarela y su vida siempre rodeada de quilombos nos privó de ver más Maradona con la selección argentina, a la que solo jugó casi 90 partidos, no llegó a 90. Hoy Messi está cerca de superar los 200 partidos, así que fíjate los números, nada que ver. ¿Quién te dice si con Diego más entero y más profesional, Argentina no tendría más mundiales que Brasil hoy en día? Es para pensarlo, una injusticia que pudo haberse revertido. He aquí el número uno de las mayores injusticias de la historia de la selección argentina. La vez que nos privamos de tener a Alfredo Di Stéfano con la celeste y blanca por temas políticos y deportivos después. La saeta rubia debutó en River en el año 45 y al año siguiente fue cedido a Huracán por un año. Y es aquí, en el conjunto de Parque Patricios, que Di Stéfano comienza su meteórica carrera para arriba. Al volver a River al año siguiente, consagrarse campeón del fútbol de AFA y salir goleador del certamen con 27 goles en 30 partidos. Tan buen año estaba haciendo Di Stéfano que fue convocado a la selección argentina para jugar la Copa América de Ecuador en el 47, a la cual se consagró campeón invicto, convirtiendo 6 goles en 6 partidos. Pero lamentablemente eso fue todo, a pesar de que la saeta siguió jugando en River en el año 48 y mediados del 49. No volvió a ser convocado porque la selección argentina no volvió a jugar partidos de manera oficial debido a la presión del gobierno peronista y la pelea a muerte que tuvo con los brasileños, con la Confederación Brasileña, organizadora de la Copa América del 49 y el Mundial del 50. Di Stéfano fue uno de los líderes de la huelga de futbolistas profesionales de la AFA en el año 48 y se fue del país al año siguiente jugando en la Liga Pirata de Colombia en el Club Millonarios de Bogotá, donde ganó todo otra vez. Y como la FIFA había implantado una durísima sanción para las selecciones que convocaran a jugadores de las ligas piratas, Di Stéfano no pudo volver a la selección argentina en los pocos amistosos que se jugaron entre el año 50 y 53. Una vez que la saeta rubia llegó al Real Madrid, ahí sí, pudo volver a vestir la celeste y blanca, pero la AFA le dijo otra vez que no iba a permitir la repatriación de jugadores que se hayan ido del país. El que se fue, listo, no tiene más chances, es un traidor. Armamos una selección argentina con lo que tenemos acá, en la liga local, y así Argentina se privó de tener el regreso de Di Stéfano al país, en su mejor momento encima, con la camiseta argentina, en su mejor momento en el Real Madrid, en toda la década del 50, mientras fue multicampeón de todo con el merengue español. Sin vuelta atrás ni torcida la vencida, Di Stéfano lamentablemente dejó la Argentina de lado y comenzó a jugar para la selección española a partir del año 56 y alcanzó a integrar el conjunto español que jugó el Mundial de Chile 62, así como Sívori, Maschio integraban el conjunto italiano en ese mundial, todos por los mismos caprichos de la AFA de no repatriar jugadores del exterior. Y después nos ponemos a pensar por qué ganamos solamente 3 mundiales con tantos astros que tuvimos en toda la historia. Y bueno, acá tenés la historia injusta de Di Stéfano, que no pudo volver a vestir la camiseta argentina porque simplemente se había ido del país. Una burrada, una injusticia de las mayores, de las peores.